¿Pueden las máquinas pensar verdaderamente? Desde el test de Turing hasta el chat GPT, la inteligencia artificial está volviendo cada vez más difusa la línea entre los humanos y las máquinas. Acompáñanos en este emocionante episodio donde estaremos explorando las implicaciones de esta revolución y lo que nos depara para el futuro. ¿Quién fue Alan Turing? Alan Turing fue un matemático, lógico y científico británico nacido en 1912, famoso por su trabajo en el descifrado del código Enigma durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, su contribución más influyente fue la propuesta de la máquina de Turing, un modelo teórico que define los límites de la computación. Su pregunta, ¿pueden las máquinas pensar?, dio origen al test de Turing. El test de Turing, propuesto en 1950, es una prueba que busca determinar si una máquina puede exhibir un comportamiento inteligente equivalente al de un ser humano. La prueba consiste en una conversación entre un humano y una máquina, sin que el humano sepa quién es quién. Si el humano no puede distinguir entre la máquina y otro ser humano, se considera que la máquina ha pasado el test. Alan Turing creía que las máquinas podrían ser diseñadas para simular la inteligencia humana y que eventualmente podrían pensar y aprender como los humanos. El test de Turing se convirtió en un punto de referencia importante para la investigación en la inteligencia artificial, ya que proporciona una forma de evaluar la capacidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente. ¿Es tan difícil superar el test de Turing? Todo depende de los lineamientos. En alguna parte de mi carrera yo mismo desarrollé un chat capaz de superar el test de Turing. Sin embargo, el algoritmo no era para nada inteligente, simplemente identificaba palabras clave que luego buscaba en una matriz de palabras con respuestas potenciales. Por ejemplo, naciste. Estaba dentro de la matriz de origen. Si alguien introducía esta palabra en el chat, era altamente probable que quisiera saber dónde nació, y el algoritmo simplemente regresaba una respuesta de su base de datos. Esto da una alta sensación de naturalidad, ya que el usuario puede escribir la pregunta de muchísimas formas siempre que la palabra clave se encuentre ahí. La efectividad de este tipo de chats aumenta cuando el uso se limita a un dominio específico o se utiliza un conjunto de preguntas predefinidas. Incluso puedes hacerlo con Excel. Déjame en los comentarios si quieres que haga un video explicando cómo hacerlo. Algunos de los primeros intentos por superar el test de Turing los podemos ver con ELIZA y Parry. ELIZA, desarrollada por Joseph Weizenbaum en 1966, era un programa que simulaba una conversación terapéutica y aunque ELIZA podía engañar a algunos humanos, su capacidad para mantener una conversación significativa era limitada. Por su parte, Parry, desarrollado por Kenneth Colby en 1972, era un programa que simulaba un paciente con paranoia, y aunque Parry podía mantener una conversación más coherente que ELIZA, su capacidad para entender el contexto y la sutileza del lenguaje humano era limitada. Asimismo, ninguno de los programas tenía la capacidad de aprender de la experiencia y carecían de la capacidad de razonar de manera lógica y tomar decisiones basadas en evidencia. Deep Learning ha revolucionado el campo de la inteligencia artificial al permitir a las máquinas aprender patrones complejos en grandes conjuntos de datos. En particular, el procesamiento del lenguaje natural ha visto un avance significativo gracias al surgimiento de modelos como GPT-3. Pero ¿cómo funciona Deep Learning? Imagina una red de neuronas artificiales que se comunican entre sí. Cada neurona recibe información, la procesa y la envía a la siguiente neurona. A medida que la información fluye a través de la red, las neuronas aprenden a reconocer patrones y características en los datos. En resumen, los pasos básicos para el funcionamiento de Deep Learning involucra entrenamiento, es decir, se alimenta la red con un gran conjunto de datos etiquetados, por ejemplo, imágenes de gatos o perros. Aprendizaje, pues la red aprende a reconocer patrones y características en los datos. Y la predicción, ya que una vez que ha sido entrenada, la red puede hacer predicciones sobre nuevos datos que aún no ha visto. ¿Y qué es GPT-3? GPT-3 significa Generative Pre-trained Transformer Tree, y es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI que utiliza Deep Learning para generar texto coherente. Cuenta con más de 175,000 millones de parámetros, volviéndolo uno de los modelos más grandes jamás creados. Además cuenta con aprendizaje por transferencia, es decir, gracias a sus vastos conocimientos, puede aprender nuevas tareas con pocos ejemplos. ¿Y cuál es el impacto de GPT-3 en el procesamiento del lenguaje? Ha establecido un nuevo estándar en la generación de texto, permitiendo crear contenido más coherente y natural. Tiene aplicaciones potenciales en áreas como la escritura automática, la traducción, la atención al cliente y más. Y aunque GPT-3 es un modelo impresionante, también plantea desafíos y limitaciones, como la posibilidad de generar contenido sesgado o inapropiado. GPT-3 puede ser utilizado para generar contenido de alta calidad, como artículos, poemas, historias y diálogos, lo que puede ser útil para la industria del entretenimiento y la publicidad. Por ejemplo, generar contenido para redes sociales y blogs.
crear historias y guiones para películas y series de televisión o desarrollar campañas publicitarias personalizadas. El diario británico The Guardian, uno de los periódicos más influyentes y respetados del mundo, publicó en julio del 2020 el artículo titulado "No soy un humano, soy un robot", generado completamente con GPT-3, buscando convencer a los lectores de que la inteligencia artificial no es una amenaza para la humanidad. GPT-3 puede ayudar a los desarrolladores a automatizar tareas de codificación, por ejemplo, generar código para aplicaciones móviles o web, depurar errores o proyectos de software complejos y optimizar el proceso de desarrollo de software. GitHub lanzó GitHub Copilot en 2021, una herramienta de codificación que utiliza tecnología de inteligencia artificial similar a GPT-3 para ayudar a los desarrolladores a escribir código. A la fecha, se encuentra disponible para Visual Studio, JetBrains y NeoBeam. GPT-3 puede ser utilizado para crear chatbots con diferentes capacidades, por ejemplo, responder preguntas sobre productos y servicios, brindar soporte técnico a los clientes y mejorar la experiencia del cliente. Por ejemplo, IBM lanzó Watson Assistant, una plataforma de inteligencia artificial para ayudar a las empresas a crear experiencias de atención al cliente personalizadas y automatizadas. GPT-3 puede ser utilizado para crear contenido educativo como herramientas de aprendizaje personalizadas para estudiar idiomas, o generar contenido educativo para cursos en línea y ayudar a los estudiantes a practicar habilidades lingüísticas. Algunos ejemplos de la vida real incluyen Duolingo, una plataforma de idiomas que utiliza la inteligencia artificial para personalizar el aprendizaje y ayudar a los estudiantes a practicar idiomas, incluyendo conversaciones habladas con distintos avatares que cuentan con múltiples personalidades. Coursera, una plataforma de cursos en línea que utiliza inteligencia artificial para generar contenido educativo y personalizar el aprendizaje, resumiendo el contenido de algún video, identificando puntos claves del tema completo o realizando exámenes de prueba antes del examen oficial. ChatGPT ha revolucionado la forma en que interactuamos con la tecnología y la información de varias maneras. Permite a los usuarios interactuar con la tecnología de manera más natural utilizando el lenguaje cotidiano y con preguntas directas. Proporciona acceso a una vasta cantidad de información y conocimiento, permitiendo a los usuarios obtener respuestas rápidas y precisas a sus preguntas. Puede ofrecer asistencia personalizada y adaptarla a las necesidades de cada usuario, mejorando la experiencia y reduciendo la frustración. Puede automatizar tareas simples y complejas, liberando tiempo y recursos para tareas más importantes. Puede ayudar a los usuarios a ser más productivos y eficientes en su trabajo y vida personal, proporcionando información y asistencia en tiempo real. Puede ser utilizado como herramienta de aprendizaje, proporcionando explicaciones y ejemplos de conceptos complejos de manera clara y concisa. Y finalmente puede ser utilizado por personas con discapacidad o dificultades para interactuar con la tecnología de manera tradicional, mejorando la accesibilidad y la inclusión. La inteligencia artificial tiene el potencial de revolucionar varios sectores, mejorando la eficiencia, la precisión y la toma de decisiones. Por ejemplo, en el sector salud puede ayudar a los médicos a diagnosticar enfermedades de manera precisa y rápida, y a desarrollar planes de tratamiento personalizados. Puede analizar grandes cantidades de datos de salud para identificar patrones y tendencias, lo que puede ayudar a prevenir enfermedades y mejorar la salud pública. Puede proporcionar asistencia médica remota y personalizada, lo que puede mejorar la accesibilidad y la calidad de la atención médica. Puede ayudar a los investigadores a analizar datos e identificar patrones, lo que puede acelerar el descubrimiento de nuevos tratamientos y medicamentos. En el sector finanzas, puede analizar datos financieros e identificar patrones de riesgo, lo que puede ayudar a las instituciones financieras a tomar decisiones informadas. Puede detectar patrones de fraude y alertar a las instituciones financieras para que tomen medidas preventivas. Puede ayudar a los inversores a gestionar sus carteras de manera más eficiente, identificando oportunidades y minimizando riesgos. Puede automatizar procesos financieros como la facturación y la contabilidad, lo que puede mejorar la eficiencia y reducir costos. En el sector de sostenibilidad ambiental, puede analizar datos climáticos y predecir patrones de cambio, lo que puede ayudar a los gobiernos y a las organizaciones a tomar medidas preventivas. Puede ayudar a las organizaciones a gestionar recursos naturales de manera más eficiente, identificar patrones de consumo y optimizar la producción. Puede detectar patrones de desastres naturales, como incendios forestales o inundaciones, lo que puede ayudar a las autoridades a responder de manera más efectiva. Puede ayudar a las organizaciones a desarrollar estrategias de sostenibilidad y reducir su impacto ambiental. De manera general, la inteligencia artificial puede mejorar la eficiencia en diversos sectores, reduciendo costos y mejorando la productividad.
Puede proporcionar información precisa y oportuna, lo que ayuda a las organizaciones a una toma de decisiones más informada. Puede impulsar innovación en diversos sectores, permitiendo a las organizaciones desarrollar nuevos productos y servicios. Puede mejorar la calidad de vida de las personas, proporcionando soluciones más eficientes y efectivas en diversos sectores. La inteligencia artificial plantea importantes consideraciones éticas y riesgos potenciales, dentro de los que podemos destacar los siguientes. El uso de grandes cantidades de datos pone esa información en un riesgo a ataques cibernéticos. Los algoritmos pueden perpetuar sesgos y discriminación si se entrenan con datos sesgados o se diseñan con prejuicios. Es importante establecer la responsabilidad sobre las decisiones que toma la inteligencia artificial, por ejemplo, el usuario o el desarrollador, y hacer que la inteligencia artificial sea transparente en cuanto a la forma en que toma las decisiones en caso de errores o daños. Puede tener impacto significativo en la sociedad, incluyendo la pérdida de empleos y la transformación de la fuerza laboral. Y finalmente puede volverse tan compleja que sea difícil de controlar y entender, lo que puede llevarla a consecuencias no deseadas. Existen algunos temas que debemos tener presentes en el desarrollo de la inteligencia artificial y sus regulaciones para asegurar un futuro positivo. Es importante diseñar sistemas de inteligencia artificial con consideraciones éticas en mente, incluyendo la privacidad, la seguridad y la transparencia. Es importante establecer regulaciones y supervisión para garantizar que los sistemas de inteligencia artificial sean seguros y justos. Es importante educar y capacitar a los trabajadores para que puedan adaptarse a los cambios en la fuerza laboral y aprovechar las oportunidades de la inteligencia artificial. Y finalmente, es importante continuar investigando y desarrollando tecnologías de inteligencia artificial que sean seguras, justas y beneficiosas para la sociedad. La interacción de la inteligencia artificial y la humanidad despierta una serie de implicaciones filosóficas, como la naturaleza de la conciencia humana y, si es posible, replicarla en una máquina. ¿Qué significa ser consciente? ¿Puede una máquina ser consciente de la misma manera en que un ser humano? ¿O la identidad humana y cómo se define en relación con la tecnología? ¿Qué significa ser humano en un mundo donde la inteligencia artificial es cada vez más presente? ¿Puede acarrear una reducción en la autoestima y la autoconfianza, haciéndonos dudar de nuestras decisiones cuando se contradice con las de la inteligencia artificial? Y finalmente, la responsabilidad y la transparencia en la toma de decisiones. ¿Cómo podemos asegurarnos que la inteligencia artificial se utilice de manera ética y responsable? Asimismo, debemos aprovechar las oportunidades que ofrece para potenciar la capacidad humana. ¿Cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para mejorar la cognición humana sin perder nuestras habilidades naturales? ¿Cómo podemos asegurarnos de que la inteligencia artificial se use de manera que mejore la toma de decisiones humanas? Y finalmente, ¿cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para crear nuevas formas de arte, música y literatura? ¿Y qué viene después de la inteligencia artificial? ¿Qué nuevas tecnologías o avances pudieran surgir para cambiar aún más nuestra forma de vida y nuestra sociedad? Algunas hipótesis hablan sobre la singularidad, un punto en el que la inteligencia artificial superará la inteligencia humana y cambiará fundamentalmente la sociedad. Asimismo, la conciencia artificial. Algunos investigadores están explorando la posibilidad de crear conciencia artificial, lo que podría permitir a las máquinas experimentar y comprender el mundo de manera similar a los humanos. Y finalmente, la fusión entre la inteligencia humana y la artificial, creando una forma de inteligencia híbrida que combine la fortaleza de ambos mundos. Todo esto traería consigo grandes oportunidades y desafíos, lo que requiere de una profunda reflexión, pero principalmente grandes cambios en nuestra sociedad, desde la forma en que trabajamos hasta la forma en que vemos la conciencia y la inteligencia. En conclusión, la inteligencia artificial es solo el comienzo de una serie de avances tecnológicos que pudieran cambiar de forma fundamental nuestra forma de vida y nuestra sociedad. Si te gustó, dale like, y si quieres seguir escuchando sobre tecnologías disruptivas, aquí te dejo el enlace a nuestro video del metaverso. Hasta luego.